Presidente y el presidente de los argentinos. Vamos a repasar primero la información y después sí, cada uno puede arriesgar su opinión. Ya venimos. A ver. Los presidentes de Uruguay y de Argentina almorzaron juntos en Anchorena. Alberto Fernández arribó este mediodía a la residencia presidencial en Colonia, donde lo esperó Lacalle Pou. En el encuentro participaron también el canciller uruguayo Francisco Bustillo y el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne. El menú, asado. Estuvo muy rico, fue el propio presidente Lacalle Pou que lo hizo. La reunión fue gestionada por el canciller uruguayo cuando viajó con Fernández a Bolivia para la asunción de Luis Arce. El presidente argentino retomó este jueves su agenda después de un segundo hisopado negativo que dio por concluido su aislamiento preventivo. Fernández viajó desde Buenos Aires en helicóptero. Los cuatro almorzaron juntos, al aire libre. Fernández de saco y corbata, Lacalle con bombacha de campo y alpargatas. La agenda común de ambos países tiene, entre otros puntos, el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, una prioridad del gobierno uruguayo. Asuntos comerciales y políticas de frontera. El presidente Lacalle Pou también ha insistido con impulsar la hidrovía del río Uruguay como una forma de potenciar el comercio y el desarrollo en esa región. Se compartieron inquietudes, una muy buena respuesta de parte del doctor Fernández en cuanto a las inquietudes que planteó el doctor Lacalle y viceversa. La reunión se extendió hasta después de las 4 de la tarde. Fue una muy buena reunión. Pudimos hablar distendido sobre los problemas de la región y de Argentina y Uruguay en particular, declaró el presidente argentino, según publicó la Casa Rosada. El encuentro de este jueves fue el primero desde que Lacalle y Fernández están en sus cargos. Se habían visto el 10 de diciembre pasado, hace casi un año, cuando Fernández asumió el gobierno argentino, Tabaré Vázquez era presidente y Lacalle presidente electo. No, bien. Una buena reunión. Disculpe que no les avisamos antes, pero fue medio... salió así sobre la marcha. Creo que no las debíamos, pero bien. Tranquilo, por el bien del país, como siempre, ¿no? La idea era hacerlo una cercana, acercar partes. Asó usted, dijo Bustillo. Sí, a mí me gusta hacer asado. No sé qué le dije, no sé si había quedado bueno. ¿Le quedó bueno, jugoso o le quedó...? A mí me gusta jugoso y caliente, y bastante salado. Tenía una salmuera de como hace 2 semanas que todavía estaba vigente, así que le dimos con salmuera y le metimos un ingrediente brasileño, le dimos farofa, que estaba lindo. Nelson Fernández, periodista, analista político, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué ahora esta reunión? Mira, te hago varias al hilo, ¿tá? Sí. ¿Por qué ahora? Más vale tarde que nunca, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué se demora esto? ¿Cuáles son las razones de fondo, te parece a ti? ¿Quién está más necesitando a quién en este momento? ¿Por qué tan bajo perfil de esta reunión? Tanto en nuestro país, escuchábamos a nuestro presidente decir se me pasó, no fue sobre el momento, pero también pasó desapercibida en Argentina, en los medios argentinos. Y si esto pone fin de alguna manera a ese mar medio revuelto que hubo hace poquito con alguna intervención del expresidente Mujica, atribuyéndose, según el oficialismo, intenciones de poder tener la capacidad de solucionar las relaciones o los vínculos entre Uruguay y Argentina, cosa que molestó mucho al oficialismo. En fin, varias. Tú fíjate por dónde arrancas. A ver, empiezo por una que decías, ¿por qué el bajo perfil? Sí. Eso tiene una explicación, porque en realidad no fue tan de improviso. Lo que querían era, como en realidad sabían que no iban a tratar nada concreto, o sea, acá eran 2 presidentes distanciados que había que acercar, había que hacer un acercamiento primero. No iban a tener nada concreto para anunciar. Entonces lo que no querían era que se supiera la reunión para que en los medios saliera, hoy se reúnen y van a hablar de tal cosa. Que claro. Eso pasa generalmente cuando hay alguna cumbre, como que a través de distintas interpretaciones se dice, van a tratar este tema. O sea, y eso le iba a marcar una agenda que después les iba a obligar a dar respuesta a eso. Ese fue el motivo por el cual no lo dijeron. Sobre el tema de la relación, ellos se vieron solo 3 veces. La primera vez fue en Madrid, en una cena en la casa del embajador uruguayo, que justamente era Bustillo, cuando ninguno de los 2 era presidente. Y fue una cena bastante cordial, de 2 personas que se identifican como muy distintos, en su forma de ser y en su forma de pensar. La otra vez había sido, como decía el informe, cuando asumió Alberto Fernández como presidente y Tabaré Vázquez lo invitó a Lacalle Pou para que fueran juntos y bueno, fue un saludo protocolar. Y después las conversaciones habían sido por teléfono y no habían sido buenas. No habían sido buenas porque ahí se daba algo que se da a lo largo de la historia. La relación política entre Uruguay y Argentina no ha sido buena.
no ha sido buena cuando hay gobiernos que tienen cierta coincidencia o sintonía ideológica y mucho menos cuando no la hay. Y en este caso muchas veces es como que el presidente argentino como que se pone sobre, bueno, tenés que hacer esto porque no hiciste esto. O sea, hubo una serie de reproches que había terminado en una ruptura de diálogo. Y lo que se buscaba era, bueno, hay que volverse a juntar, como tú decías, a quién les sirve. En realidad, a dos países que son vecinos les sirve que sus presidentes conversen aun cuando no haya nada. Sí, pero hay una coyuntura particular, ¿no? Sí, no, pero lo primero era, hay que tener un diálogo, hay que recuperar el diálogo. Sí, está bien. Porque sí, ahora sí. se viene la cumbre del Mercosur, que se decidió que se va a hacer virtual, y bueno, y ahí, dada la situación de la pandemia, no podía ser presencial. Pero además también hay otros problemas políticos, Argentina y Brasil. Y bueno, previo a eso había que tener una conversación. Yo creo que además a Alberto Fernández le sirvió, yo hablaba un poco, sus comentarios al llegar a Argentina, le hizo bien, es un alivio de 4 horas salir de esa vorágine argentina que es un bombardeo permanente de uno y otro. Donde vino, la reunión fue por Uruguay, el presidente de Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo, que tiene una amistad muy conocida con Alberto Fernández, y también el embajador argentino en Uruguay. Y el embajador argentino en Uruguay está teniendo un papel muy distinto a lo que han sido embajadores de gobiernos peronistas que han tenido más fricciones con el gobierno. Es un hombre de diálogo, es un hombre que está buscando acercamiento. O sea, en todo este periodo en que los presidentes no se hablaban, trató de tender puentes. Y, bueno, de entender de que tiene que haber alguna relación. Veníamos de una situación donde el gobierno uruguayo se había enojado mucho con la disposición argentina de decir vengan turistas, que parecía, o sea, sigue pareciendo... Sí, bueno, pero tampoco somos tan... Digo, acá se invitaba a los argentinos a que vengan a instalarse, a traer sus dineros. Digo, sí, pero pero una cosa es de mudarte y la otra a cosa Argentina es... se le está yendo todo el capital. La otra cosa es ir de un viaje a una zona donde hay una situación de expansión. Pero para la situación económica argentina, invitar a los inversores a radicarse en Uruguay también era un tema de salud económica muy importante. Bueno, sí, que a los argentinos no les iba a gustar. Y sí, tuvimos un presidente que hizo en 24 horas una suerte de maratón por los principales medios argentinos. Bueno, por eso, en Argentina eso cayó, en el gobierno argentino eso cayó muy mal, en el gobierno uruguayo cayó muy mal que dijera vengan los turistas. O sea, pero digo, es parte de una relación que está estudiada, hay un libro del profesor José Rila, nosotros que los queremos tanto. Sí, claro. La relación Uruguay-Argentina a lo largo de la historia ha sido complicada y tenemos algunos recuerdos más cercanos. Pero ahora se logró, para rematar con una de las preguntas que tú me hacías, a partir de ahora se logró un clima, fue una muy buena reunión, evidentemente fue una buena reunión, no asegura de que la relación pueda seguir siendo fluida, porque hay varios elementos que generan cortocircuito. Ni asegura el futuro del Mercosur, porque falta la pata de Brasil todavía, ¿no? Bueno, el Mercosur... Bolsonaro y Fernández, ¿cómo van a vincularse? El Mercosur, más allá de algunas formalidades institucionales que se cumplen, el Mercosur dejó de existir en enero del 99. ¿Sí existió alguna Bueno, vez? no, desde el inicio hasta enero del 99 tuvo un funcionamiento muy positivo. En enero, en la primavera del 98 Argentina entró en recesión y eso fue una situación muy complicada. Uruguay se contagió de esa recesión y en enero se rompió el plan real de evaluación de Brasil y cada uno por su lado atendiendo, como Antón Pirulero, atendiendo su juego y bueno, ahí empezaron a violarse las normas. Eso para el comercio interno. Y para el comercio externo nunca hubo una estrategia del Mercosur de buscar asociaciones buenas para proveer. Sí, Marguerite. No, hay una frase que Lacalle tiene acuñada hace mucho tiempo, no sé si es de él o la tomó. Él habla cuando habla de las relaciones internacionales, habla ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, ¿no? Intereses permanentes. Y me parece que Luis Lacalle está en esto buscando ese perfil, ¿no? Independientemente de las cosas que lo separan con Alberto Fernández o de ese maltrato que hubo en determinado momento, o mal diálogo, mejor dicho, él priorizó de alguna manera esa frase, ¿no? Los intereses que pueden tener en común. De hecho, en la reunión, por lo menos por los trascendidos, se habló de dos cosas que a Lacalle le importan mucho, que es la navegabilidad del río Uruguay y el otro tema vinculado, ahora se me borró. El acuerdo Mercosur, que estamos diciendo, el acuerdo con la Unión Europea, que para Lacalle también la inserción internacional, porque lo ha dicho mucho tiempo en la campaña,
es un tema clave para mejorar los accesos de los productos uruguayos en el mundo, y ese acuerdo que lleva 17 años de negociaciones es un acuerdo importante, que son dos temas que pueden haber intereses comunes, en realidad. Más allá de la bobada de te saca un turista, me sacas un capitalista, que me parece un tema menor frente a esos grandes temas. ¿Puede ir un poco por ahí la postura? En lo de ideografía hablaron, la calle Pou le habló sobre el interés de Uruguay, sobre el tema de Uruguay. Alberto Fernández dijo, bueno, yo tengo el otro interés en otro lado. Y una de las cosas que hablaron, y Alberto Fernández transmitía en esa cosa de yo soy progresista, tú sos liberal, pero busquemos hablar de las coincidencias y no de las diferencias. Ese es el mensaje que da el presidente argentino. Y para Uruguay eso se vincula perfectamente con lo que decís, la calle Pou decía tenemos intereses. El tema, en eso yo creo que hay un elemento importante porque puede despejar, porque cuando los presidentes están bien, los funcionarios que están en los que tienen que trabajar en esas áreas entienden de que hay que meter para adelante, eso es una buena señal. Lo de Unión Europea, eso parece muy difícil, pero Uruguay tiene una voluntad de querer hacer acuerdo. Argentina puede que sí, puede que no, no sabemos, pero en realidad no depende tanto de nosotros, depende de otras voluntades. Brasil fundamentalmente, pero fundamentalmente la Unión Europea. Y ahí no parece que una hay situación más tensa todavía entre Bolsonaro y Alberto Fernández, ¿no? Entonces, bueno, podría Luis Lacalle ser el articulador ahí entre... Bueno, yo creo que originalmente Luis Lacalle Pou, antes de asumir como presidente, él creía que podía ser un buen articulador entre los dos. Después la relación entre Alberto Fernández y Bolsonaro está destruida. O sea que ahí meterse a tratar de arreglar es salir mal. Y con el tema de Unión Europea, el acuerdo ese aparece bastante difícil, pero aparece bastante difícil por Unión Europea. Por el tema ambiental. Bien, ¿alguien más, por favor? Yo creo que el tema ambiental es muy importante, pero yo no sé si no termina siendo más una excusa que en sí mismo. Sí, Verónica. más allá de lo de la Unión Europea, que coincido, no está en nuestra cancha la pelota, me parece que eso está claro porque hay algunos países que no están dispuestos a ratificar la firma, países europeos. ¿Qué pasa con la posibilidad de que el Mercosur firme un acuerdo de libre comercio con China? Que eso sí creo que está dentro de la posibilidad de que el Mercosur pueda lograr entendimiento y es un interés muy claro del presidente de la República. Sí, ahí hay un tema que la otra complicación es Paraguay, por el tema de las relaciones Paraguay-China. Pero hoy no se vislumbra ninguna posibilidad de un acuerdo Mercosur-China. Lo que sí me consta que el presidente de la República le dio instrucciones al canciller de con China avancemos todo lo que podamos. O sea, busquemos todo. Ahora, eso hay voluntad. China sí tiene voluntad, porque China además tiene una cuestión de una mirada estratégica distinta, no solo comercial, sino también geopolítica, pero no es fácil, porque aparte no es fácil, porque después para hacer acuerdos hay normas internacionales que por Uruguay ser parte del Mercosur lo dificulta. Más allá que diga, vamos a hacerlo, vamos para adelante y después vemos cómo se arregla esto, que nos den permiso, no den permiso. No es una por eso cuestión... me refería a que la posibilidad sea un acuerdo Mercosur-China. Sí, ahí no se ve una... No. Yo por lo menos lo que veo, hablando con gente de Cancillería, veo que se mantienen los discursos de tratar de mantener una expectativa, pero lo que dicen los negociadores es que Uruguay lo que puede llegar a conseguir son acuerdos puntuales, como se hizo, no sé, tal cosa para los cítricos, tal cosa para una cuota de carne. O sea, pero acuerdos de libre comercio, más allá de que es la voluntad del gobierno y que el gobierno entiende de que eso lo precisa por ser un país chico y precisa comerciar, no parece posible más allá de la voluntad política de Uruguay, porque en esto se precisan dos. Y cuando se precisan dos, aun cuando se encuentren, Uruguay por formar parte de un bloque, hay normas que tiene que cumplir que son bastante difíciles desde el punto de vista burocrático y que no es menor, ¿no? Bien, Alfredo. La relación entre Fernández y Lacalle, aparte que no tenía antecedentes, salvo lo que comentó Nelson, tuvo algunos hitos que marcaron rispideces, ¿no? El solo hecho que Fernández no viniera a la Asunción, más allá de la justificación esa, en el fondo también estaba que Fernández se quería encontrar con Bolsonaro, que sí venía. Había algo de eso en la decisión de Fernández. Hubo un choque también cuando el apoyo de Uruguay al presidente del BID, cosa que a Fernández no le gustó nada, que Uruguay apoyara al norteamericano, pero el brasileño que estaba pendiente se baja, el argentino en el medio. Había un montón de cosas, pero eso también genera roces. O por lo menos no le gusta mucho a Fernández que vaya a la calle Pou y haga una turné mediática con algunos medios que eran todos opositores prácticamente al gobierno de Fernández. Todo eso dio un caldo de cultivo en que había como una especie de distancia.
Esto empieza a solucionarse. Yo creo que acá es muy importante el rol, vos lo nombraste, el rol del embajador argentino Alberto Iribarne, que es vasco, entrerriano y peronista de muchos años, muy cercano a Alberto Fernández, pero muy cercano, ¿tá? Hasta más cercano que el propio canciller Bustillo, diría yo, porque siempre se habla de Bustillo como él tuvo un rol importante y antecedentes a eso hay. ¿Se acuerdan del programa aquel donde estuvo Mujica y Fernández hablando en TV Ciudad? El mensaje que da Alberto Fernández: yo tengo buena relación con la familia de la calle y con Luis Lacalle Pou tengo buena relación, no sé cuánto, ya no vamos a ver. Un mensaje como que de aproximación, ahí se ve, me parece, la mano de la diplomacia argentina en nuestro país. Y lo de ayer, o lo del mejor encuentro en Chorena, también me parece que el embajador argentino juega un rol muy importante. Al caso de que iba a venir 2 horas Fernández, se quedó 4. O sea que no estaba pronto el asado y se sintió muy cómodo. O sea que evidentemente ahí hay un rol que no hay que... Es de perfil bajo el embajador, pero tiene un acercamiento muy importante. Los presidentes no tienen que cumplir Pero no todos lo pueden cumplir. los aislamientos y eso. No, porque ella había hecho el hisopado y estaba la noche anterior dio negativo. Y lo que por eso fue que se demoró, o sea, la reunión iba a ser antes, tuvieron que esperar ese resultado. Y tal vez por eso también fue. Pero lo que dice Alfredo, el embajador, si ustedes miran, estamos hablando del embajador y el público que nos está viendo no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Y esa es una Ese es el mejor embajador. Claro, porque uno cuando, yo digo, para recordar a uno, Patiño, cuando en la época... Patiño Meyer, muchas veces los embajadores, por ser políticos, quieren hacer un buen gesto hacia su presidente, hacia su gobierno, hacia lo que ven, dice, mirá cómo defiende los intereses. Y la defensa de los intereses de un embajador se defiende así, trabajando sin generar fricción. Yo creo que eso es un dato muy importante. También es cierto que Alberto Fernández es como que precisa un alivio, o sea, es aquello de precisa tener amigos, porque enemigos en Argentina tiene la oposición y dentro del oficialismo le sobran enemigos. Sí, o sea, sí. es una situación... En la misma Casa Rosada no tendrá, porque ¿cómo es la relación con la vicepresidenta? Bueno, y es una relación conflictiva. Pero Argentina tiene una relación que se hace conflictivo todo, que termina siendo todo relaciones tóxicas. O sea, él vino, estuvo 4 horas acá, y los comentarios que hacía era, qué lindo esto, o sea, era como estar en una sensación muy distinta a la que vive todos los días. Porque después volví a Argentina y le caían todos los problemas que tiene. Sí. Yo te quería, No habló todavía, perdón, Marguerite. Bien, a mí me parece, bueno, lo primero y principal, que de alguna manera lo sugeriste, Nelson, tiene que ver con que siempre, por definición, pero además mucho más teniendo en cuenta el volumen de Uruguay, siempre estar en relaciones con los presidentes vecinos y con los presidentes de cualquier parte del mundo siempre es una buena noticia y como tal me parece que hay que tomarlo. A veces nos vemos tentados por tirantez media folclórica, mitad histórica, mitad futbolera, de que al argentino no sé cuánto. En realidad, siempre que Uruguay tuvo malas relaciones con Argentina, no fue una buena noticia para el Uruguay, no fue una buena noticia para sus ciudadanos. Así que en ese contexto, lo ocurrido ayer me parece que es bárbaro, es una buena noticia y como tal me parece que tenemos que apreciarla. Creo que a nadie escapa lo que señalás vos, porque además Nelson Fernández, vos sos un hombre periodista muy vinculado a la Argentina, escribís hace muchos años para la Argentina, te ves obligado a generar siempre intensamente esos vasos comunicantes y seguramente estas 4 horas en las que estuvo Alberto aquí son como 4 horas de vacaciones que tuvo, ¿verdad? Algo así como un spa, teniendo en cuenta no solo cómo es recibido, spa, sino además el clima, lo relajado y todas esas cosas que el Uruguay siempre ha ofrecido a los argentinos en general, ¿no? Aún así hay con relación a los posibles históricos distanciamientos, creo que algunos son ciertos y algunos me parece que se exageran un poquito, es decir, son distanciamientos de esos que la propia dinámica de la política podrá cortar con relativa facilidad. En cuanto a la designación del presidente Bid, por primera vez un presidente no del continente de América Latina, quiero decir, bueno, eso no solo mereció observaciones de Alberto Fernández, sino de un conjunto de expresidentes del continente, todo, entre los que está uno de los socios principales de Lacalle Pou, Julio Sanguinetti. Aún así, en este contexto, a mí me gustaría que pudieras vos contarnos casi negro sobre blanco, ¿cuáles son los históricos
las históricas piedras en el zapato que Uruguay y Argentina tienen aún con vigencia, más allá de que si el que gobierna es más de izquierda, más de derecha, peronista o gorila, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuáles son los asuntos que todavía las dos naciones no han logrado superar y que lucen como problemas? Y todos sabemos que cuando hay un problema, nosotros que somos los más chicos, somos los que lo vivimos con más intensidad. Es una buena pregunta que ahora en realidad tiene una pausa por la pandemia, es decir, por varios efectos. Porque una de las cuestiones claves ha sido el tema de puertos y transporte marítimo. Por ejemplo, a Argentina le preocupa si Uruguay abastece a pesqueros que estaban pescando ilegal, etc. O sea, hay todos los factores de cuestiones de chisporroteo están vinculados a que hay dos ríos comunes, ¿no? El río Uruguay, y ahí tuvimos, por ejemplo, el tema de la instalación de fábricas si contaminaban o no contaminaban de la celulosa, y el río de la Plata. O sea que ahí hay como dos cuestiones que para los que trabajan más activamente en la diplomacia son en el mapa de conflictos están permanentes. Pero lo otro que se da es que desde Argentina se ha visto a lo largo del tiempo como que Uruguay era un ámbito para que aquellos ciudadanos que querían evadir impuestos, que querían zafar de alguna forma de restricciones o cuestiones tributarias, sí, etcétera, claro, que usaran a Uruguay para sacar dinero, para blanquear dinero, para triangular dinero al exterior. O sea, siempre ha estado esa cuestión de sospecha de que Uruguay, como país chico, se aprovecha de la vecindad para facilitar cuestiones non santas a los argentinos. Más allá de que sea cierto o no sea cierto, porque también de eso, es como decía, hay mucho mito, ¿no? La gente ve un edificio y dice, esto es lavado de dinero, y sin saber qué quiere decir lavado de dinero, ¿no? Es decir, pero lo que sí es cierto es que eso ha sido una cuestión. Después ha habido... Pero las AFI existieron y jugaron cierto rol, ¿no? Pero, eso no es mito. No. Que existieron y que los argentinos han sacado dinero al exterior a través de Uruguay, claro, es cierto. O sea, porque además había compañías que se instalaban en Uruguay para hacer ese trabajo. Ahora, se instalaban porque había argentinos que querían hacerlo. O sea, te facilito ese trabajo y en realidad siempre es una actividad legal cuando se hace por la vía legal. Pero eso genera una cuestión, porque decir, mirá, acá lo vemos en Uruguay cuando a veces se habla diciendo el dinero que tienen los uruguayos en el exterior. En realidad la preocupación debería ser por qué tienen dinero en el exterior y no lo inviertan acá. Es decir, cuál sería la razón de fondo para que pase. Pero esas cosas generan que lo traigan. Bueno, los argentinos dicen, bueno, se precisa plata, estamos en crisis. La situación argentina económica es tremenda, ¿no? Yo miraba el otro día, lo hablaba bueno, como decía Alejandro, yo trabajo en La Nación hace 20 años. Hablo todos los días, tengo 2 reuniones diarias con colegas. Entonces hablaba y un colega me decía algo que yo no lo había pensado, que es, hay 2 generaciones de botijas argentinos que nunca vieron trabajar a su padre, porque viven de planes. En la zona del conurbano de la provincia de Buenos Aires, es impresionante, o sea, la cantidad de gente que solo vive de renovación de planes sociales. Argentina tiene un gran déficit. Le llegás a sacar eso y se te prende fuego. Entonces, con más razón, Nelson, ¿cómo no le va a haber caído grueso al presidente argentino cuando se empezaban a instalar acá, a pedir las residencias acá, los que tienen el gran capital en Argentina? Porque no vinieron los de los planes sociales, vinieron los que tienen mucho dinero, justamente. Sí, ahí también habría que pensar por qué se van, digo, ¿no? Por qué se quieren ir, porque en realidad uno diría, el que se quiere ir se viene a Uruguay porque está cerca, si estaría cerca otro sería otro. No solo porque Uruguay puede ser un imán para ellos, ¿no? Está clarísimo que es multifactorial, pero el punto es cómo no le va a... Cuando arrancábamos esta conversación, partíamos de un escenario, 2 presidentes distanciados, y sí. Pero además no solamente desde el punto de vista económico real, que también te lo traslado a ti, sí, tú que estás en comunicación con los medios, porque uno escucha, el otro día escuchando Radio Argentina, escuchaba a unos colegas que decían y afirmaban que una empresa muy importante que opera en Argentina había dejado de tener su planta madre allí y que estaba instalándose en Uruguay, que seguía operando en Argentina, pero que bajo, digamos, reglas uruguayas, porque desde el punto de vista tributario les convenía más. No sé si eso es real o no, pero lo estaban dando como un hecho. Entonces, el relato que estaba instalado allí no solamente tiene que ver con lo económico, sino también con una imagen. Sí. Digamos que se benefició la imagen del gobierno uruguayo. En Argentina
digo, es algo que tengo que hablar todos los días. De Argentina parece como que hay una invasión de argentinos acá y no es tal. Primero, hasta porque la pandemia lo frena. Lo que sí es cierto es que hay un interés. O sea, las oficinas consulares uruguayas ya están desbordadas. Pero ahora están desbordadas ¿de qué? De argentinos que tienen casas y apartamentos en Punta del Este, en Balneario, que quieren venir al verano. O sea, eso te desborda. Pero eso es otro. Claro, pero a su vez. Hablaban de otra cosa. Está bien, pero gente que quiere. Sí, pero digo, yo no he visto hasta ahora. Ellos hablaban de ventajas, o sea, de que desde el punto de vista tributario, Uruguay era mucho más barato para un empresario y para una empresa importante que operar en Argentina. Claro, acá hay dos cosas. Una es que lo que se habla de lo de residencia fiscal. Eso es para los que tienen inversiones en el exterior, cómo están grabadas las inversiones en el exterior. En Uruguay es más beneficioso que en Argentina. O sea, eso llevaría que el argentino que está en Argentina y que tiene inversiones en el exterior y ahí no tiene nada, se muda para acá, traslada para acá, saca residencia fiscal y va a pagar menos impuestos. Esa es una. Lo otro, de trasladar una fábrica, después hay que verlo, porque Uruguay tiene un problema de competitividad, o sea, tiene que ser rentable. O sea, una cosa es que diga, me quiero mudar a Uruguay porque es un país más lindo, se vive mejor, no hay tanto lío, no hay más tanto serio. Pero después le tienen que dar los números. Y eso es otra cuestión que también es complicado. Es decir, no produciría para Uruguay, seguiría produciendo para la región. Claro, la escala no le cambia. El tema era el relato. Sí, pero los costos de acá sí le cambian. Los costos de la producción, sí, claro. Los costos de acá y las reglamentaciones. Digo, en Argentina están pasando cosas que a veces no las vemos con atención desde acá, pero que si pasaran acá sería un escándalo. Lo que está pasando con las jubilaciones. Acá en Uruguay las jubilaciones tienen un régimen de aumentos que está establecido por la Constitución del año 89. En Argentina los están matando a los jubilados con el cambio que le están haciendo en el régimen de ajuste de pasividades. Y eso afecta a millones de personas. Es decir, hay hay situaciones que en unos países se hace de una forma y en otros se hace de otra. Y eso sí genera costos. Ahora, que hay empresas interesadas, sí, yo veo que hay interés. Yo creo que el interés más probable aparece en el campo. Porque después en materia de industria, hay que ver cuáles son las dimensiones. Pero hay interés y eso molesta ya. Pero ese es un problema argentino. O sea, Uruguay se puede beneficiar de que vengan familias a vivir porque son consumidores y activan y mueven el mercado, o que venga alguien a invertir y genere empleo. Eso sería bueno para Uruguay. Es malo para Argentina porque sigue siendo. Pero en Argentina hay un proceso de desinversión. O sea, no es que no capte inversión, se está yendo inversión permanentemente. O sea, el último dato, disculpa, pero mira, el último dato, para comparar, en Uruguay la pobreza medida por ingreso, donde la gente después dice, pero mirá, no puede estar, pero medida por ingreso en Uruguay es casi 9%. En Argentina es 41%. Pero fuera de ese 41% de pobres. Pero vos tenés gente que no aparece en la lista de pobres, pero que no es pobre porque recibe X planes. O sea, no porque tenga un trabajo asegurado. O sea, cuando yo decía generaciones que no han visto trabajar a su padre y que no... O sea, eso es un drama económico, social importante, muy importante. Margarín. Sí, yo volviendo a la reunión un poco esta, ¿no? Sí. Que distiende y acerca un poco las posiciones, esta anchorena de ayer. Es decir, ¿qué se puede plantear que cambie a partir de esto? Porque a lo que me refiero, frente a todo la pregunta que querían evitar, claro, pero y por eso la hicieron de bajo perfil, ¿no? Claro, frente a toda esta situación de descrédito del gobierno argentino, que no tiene crédito ni afuera ni adentro, en ningún lado, no es creíble el gobierno argentino hoy, ¿qué podemos esperar nosotros de supuestos acuerdos o avances que se puedan llegar a hacer? ¿Podemos confiar en la palabra de un presidente argentino hoy, de la Argentina de hoy, con independencia de Alberto Fernández, sin juzgarlo a él individualmente? Un presidente de Argentina hoy es creíble cuando de repente tiene que tomar medidas extremas que pueden perjudicarnos y no va a tener ningún miramiento como ya no lo tuvieron en el pasado, ¿no? De tomar medidas que nos perjudicaron y sin ningún problema. Es decir, bueno, ¿es creíble, es posible avanzar o esto no va a cambiar nada y vamos a seguir igual con el mismo nivel de desconfianza? La credibilidad del gobierno de Argentina está afectada porque uno cuando ve los mercados no son cosas abstractas, son personas. Los mercados no le creen, hicieron un canje de deuda y los papeles, es difícil de explicarlo ahora, pero ya valen menos. Nunca pasó en la historia financiera del mundo. Cuando hay un canje, el que va a un canje porque piensa que le conviene estirarlo para adelante y no vender los mercados. Hoy ya valen menos, es algo de loco. Ahora, el problema de Argentina es que tiene que negociar con el Fondo Monetario porque le tiene que pagar una deuda que es muy grande y que no la puede pagar. O sea, lo que tiene que hacer es pedirle dinero al Fondo Monetario para pagarle al Fondo Monetario. O sea, es
una calecita infame. Entonces uno dice, en el marco de eso, uno dice, no, pero nos conviene estar bien para que no tomen medidas que perjudiquen a Uruguay. No, van a tomar todas las medidas que sean necesarias en la desesperación. Por eso digo, lo que está haciendo con los jubilados, un gobierno peronista, hacer eso con los jubilados no le hace ninguna gracia. Lo hace porque no tiene forma de dónde sacar plata. Ahora, hay cuestiones, como por ejemplo la hidrovía o algunas cuestiones puntuales, que si el clima de entendimiento está, y eso se encarrila. Ahora, no es un tema de confiar en la palabra, es un tema de acuerdos. Por ejemplo, en la comisión de administradores de Río de la Plata. Pero esa era la pregunta, ¿confían en la palabra o no? Bueno, confiar en la palabra ni de Argentina ni de Brasil. Está difícil. Digo, por ejemplo, Uruguay tuvo acuerdos con Brasil y no importaba el signo que había y decía, no tienen que pagar impuestos. Y te frenaban el camión y se te pudre el producto. Pero Nelson, justamente en esa lógica, más allá de la importancia que no es menor, de si tal nación o tal líder tiene o no credibilidad, en las negociaciones lo que suele ocurrir para tener ciertas garantías de que la negociación llegue a buen puerto es justamente, bueno, ¿te acordás de aquello que vos siempre me pediste y que yo te decía que no? Bueno, ¿y te acordás de aquello que yo necesito y que vos siempre me decías que no? Generar ese tipo de cosas, ¿no? Yo te doy esto, vos me das aquello. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los saldos pendientes que tenemos que ellos nos piden, que nosotros nos hacemos los duros y que nosotros les pedimos a ellos y que no hemos logrado históricamente conseguir? Bueno, ahí hay cuestiones comerciales, son importantes. Yo hoy decía, el Mercosur no existe en los hechos como proyecto, efectivamente quedó frustrado en enero del 99, pero sigue funcionando en esas cosas tan maquilladas que puede ser. Yo hoy dije una cuestión de la relación de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro está totalmente quebrada. Pero la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? O sea, Argentina precisa que le vaya bien, precisa que el comercio con Brasil sea fluido. Por ahí se puede recomponer desde una relación de la calle Pou con ambos presidentes, o sea, lograr cierto entendimiento. Y eso sería muy positivo, porque para Uruguay que eso funcione sería muy positivo. Hace unos días se habló de instalar una planta para ensamblar vehículos y exportar al Mercosur. Sí. Lo que precisás es que cuando esos vehículos vayan, nadie te los frene, porque mucha forma de frenar es a través de no te doy este certificado, no te doy nada. Entonces, yo creo que hay en un relacionamiento bueno, respecto a tu pregunta, si hay una afinidad de presidente, si hay entendimiento, los funcionarios abajo entienden que eso es una señal. Si estos están peleados y chocando, nosotros decimos, esto de Uruguay, ponerlo para abajo. O sea, y ese tipo de cosas tiene un costo. Digo, porque a nivel de lo que es comercio, hay costos que no se ven en plata de lo que se cobra impuestos, sino lo que demora un trámite, de cuándo entra una mercadería. Se deja de poder producir, trabajar, vender, exportar. Por ejemplo, en el gobierno, recuerdo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había cierta afinidad ideológica. Con el tema de la ropa, demoraban tanto el trámite que cuando entraba la ropa uruguaya ya había pasado la estación. O sea, viste, decir, llega esto que es para primavera, pero ya llegó tarde. O sea, y eso no era que te dijera no puede entrar. Al final entraba, pero después a quién se lo vendían. O sea, claro. Ese tipo de cosas a veces no se ve, no son un TLC ni tiene una gran magnitud, pero eso hace la suerte de una fábrica y hace la suerte de cientos de empleados y de su familia. O sea, tiene un impacto importante. Por eso yo creo que es muy positivo. ¿Hay cosas concretas? No, no hay cosas concretas. ¿Va a haber algunos anuncios? No va a haber anuncios. Claro. Pero es mucho mejor que se lleven bien a que estén peleados. Bien. O sea, es imprescindible en realidad que se lleven bien. Con algunos presidentes es más difícil, con otros es más posible. Y siempre tiene que haber buenos negociadores y buenos diplomáticos que hagan ese trabajo. Bien. ¿Alfredo? ¿Se acuerdan que la relación que teóricamente había una afinidad ideológica entre Tabaré y Néstor Kirchner y terminó de terror, ¿tá? Porque con el bloqueo de los puentes... Sí, casi que hasta le tiene que pedir ayuda a Bush. Sí, poco menos, sí. Bueno, mira, disculpa, pero este es un hecho muy importante, me parece, que es un momento de la historia donde hay una desconexión rara en Sudamérica. Si uno mira, los años 70 tenías dictaduras en todos los países y tenían ciertos vínculos entre mandos militares de cada país. Terminaron las dictaduras y vinieron gobiernos más o menos de un mismo tono ideológico, de un centro político, cierto tono de socialdemócrata en la recuperación en todos los países. Pasó esa ola y vino una de gobiernos de tipo liberal en todos los países. Terminó esa y vino una, para llamarle un nombre, a veces yo sé que es polémico, una ola progresista que se dio en todo. Y ahora tenés una cuestión de desconexión. Eso es algo que ayer lo hablaron Alberto Fernández con la calle Pou, diciendo, bueno, aprovechemos los vínculos. Vos tenés mejor vínculo con Brasil. Yo tengo mejor vínculo con Arce en Bolivia. Vos tenés mejor... O sea,
Yo creo que ahí hay un entendimiento positivo de decir, ¿para qué vamos a ponernos a hablar? Esto lo mencionaron. ¿Para qué ¿Cómo conjetura Nelson? ¿Habrá sido el quinto comensal? ¿Estuviste ahí? No. Y bueno, uno tiene que hablar con todos los que estuvieron. Está bien. Una de las cosas que dijeron en la reunión era, ¿para qué nos vamos a pelear de Venezuela? Venezuela tiene una situación dramática, no la vamos a solucionar nosotros. Y los dos pensamos distinto. O sea, pensemos en las cosas que podemos trabajar juntos. Bien. Y eso me parece una cosa de madurez política. No tiene que quedar en las palabras de un asado frente al río, donde está todo bien. Ahora, perdón que yo insista con quien por acá lo escribe bien literalmente, dice la que corta el bacalao, ¿no? La vicepresidenta. Sí, no están así. No están así, ¿no? No están así, pero hay un poco... Porque acá hay que entender algo. O sea, mucha gente a veces se critica y dice, no puede ser que Cristina... Bueno, Cristina la votó la gente. O sea, claro. El tema es qué voto tiene. Cristina tiene un piso electoral muy alto y un techo muy bajo. O sea, es casi igual el piso que el techo. Lo votan los fanáticos, pero son 30% de los argentinos, ¿no? O sea, el tema es que ella, para volver al gobierno, dijo, voy a elegir un presidente. Es una situación inédita. O sea, los candidatos a presidente eligen al candidato a vice. Acá fue, yo soy candidata a vice, voy a elegir el candidato a presidente. Pero no quiere decir que él sea un títere de Cristina. Quiere decir que está políticamente condicionado por Cristina, y eso es parte del juego electoral, porque Cristina es la que preside el Parlamento y tiene sus legisladores. Pero incluso presionado desde otras voces del peronismo. Guillermo Moreno, por ejemplo, recuerdan, ¿no? Sí, el secretario de Comercio. Es el emblemático secretario de Comercio del gobierno de Néstor primero, de Cristina después. Es un día sí y otro también. Sale a los medios de comunicación criticando a Alberto Fernández, su política, que son una manga de socialdemócratas radicales, manga de inútiles, que nada tienen que ver con el peronismo. Lo digo porque a veces uno cree que las pedradas o los inconvenientes pueden venir desde esa fórmula, ya en el nacimiento, curiosa, pero por la acción legítima, ponele, de la oposición hasta hace poquito en el gobierno, sino también que hay unos cruces un poco extraños que desde esta perspectiva, la de este margen del río, sin peronismo, cuesta muchas veces entender, ¿no? También hay diferencia del otro lado, de lo que puede ser la oposición, que también tiene diferencia. Ahora, el tema importante es, ¿quién gobierna? ¿No? Bueno, esto no es una monarquía, es una república. Entonces... Claro. Digo, el presidente tiene que gobernar con su consejo de ministros y las leyes se las tiene que aprobar el Parlamento. Ahora, Argentina tiene una cosa muy, muy loca en la política, ¿no? Uno lo ve y todo se lleva a un nivel de locura que parece que se acabara el mundo ese día. Pero la lógica es esa. Que destituye a todos los integrantes del Poder Judicial que podían llegar a profundizar en su causa, ya con eso. Bueno, ¿no? para Cristina Fernández hoy uno de los temas más importantes es la reforma judicial. Eso no es lo que más le preocupa hoy a la gente, ni lo que le preocupa al presidente Fernández. El presidente Fernández quiere que le vaya bien, que al país le vaya bien para que él tenga una gestión exitosa. Eso es bastante difícil, pero en el medio están esas situaciones. O sea, yo creo que un politólogo argentino lo había puesto y decía, hay un presidente y una reina, ¿no? Es como cuando uno lo viera en la monarquía. Un primer ministro y una reina. Ahora, Cristina Fernández sabe de política. Si hay algo, sabe de política, ¿no? Y ella sabe que no es la que manda. Sí sabe que lo condiciona. Entonces, cada tanto es mensajes privados o públicos, ¿no? Porque hizo una carta pública, ¿no? La vicepresidenta le manda una carta pública al presidente, donde le marca la cancha. Entonces, es una situación compleja, donde ella también dice, el que gobierna sos vos, el responsable sos vos. Sí, el responsable, claro. En fin. Pero los responsables son todos, ¿no? Bien. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces, siguiendo un poco la lógica, nada puntual que esperar en concreto de esta reunión, pero sí de celebrar que, bueno, que por lo menos se hace el intento de llevarse bien para que no quede sobre todo sobrevolando la sensación anterior a esta reunión, ¿no? Sí. Y creo que también hay algo que se destacaba, que es la importancia. Mucha gente a veces dice, ¿para qué sirven los embajadores? Sí. Digo, es muy importante. Acá tenemos la prueba. Sí, es muy importante. Bien. Justamente lo que decía Margarita, perdón, sí. A propósito de que, citando al presidente de la República, y esa lógica, que más allá de afinidades personales, lo que importa y lo que permanece son los intereses, ¿no es cierto? Pero convengamos
que si además a los intereses le agregás a aceitar la buena relación personal, eso contribuye, cualquiera puede entenderlo, y del mismo modo que sería un obstáculo si eso no ocurriese. Y tener un canciller de explícita buena relación con el presidente de los argentinos, también desde ese lugar luce como una buena noticia. Muy bien. Nelson, muchas gracias por habernos acompañado, ¿sí? Un gusto. Buen fin de semana. Hacemos Y bueno. una pausa y ya regresamos nosotros con otros temas. Otro asado. Sí, no en Anchorena y que tuvo consecuencias definitivamente no tan buenas. Ya venimos. Entre la nieve y el sudor.